Presten atención, por favor, presten atención. La idea es determinar el centro de gravedad de la persona. El centro de gravedad es muy importante porque con ello podemos calcular, como siempre, la dosis exacta de algún medicamento o tipo de tratamiento. ¿Ya? No es lo mismo el centro de gravedad de una persona que no tiene brazos, que no tiene piernas. ¿Ya? Es diferente también el centro de gravedad de una mujer, porque la mujer embaraza, cambia su centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, por eso es que hoy día vamos a ver el centro de gravedad. Ya saben que ustedes, todos los cuerpos tienen un centro de gravedad. Cualquier cuerpo que sea, ya sea este cuerpo de aquí, por ejemplo, yo coloco acá mi dedo, aquí mi dedo coloco acá en medio, y no se va a balancear ni para un lado ni para otro lado, ¿cierto? Coloco acá y esto yo buscaría el centro de gravedad. Algo muy sencillo, ¿no? En el caso del lapicero, ¿cuál sería el centro de gravedad? Vamos a suponer que esta es una línea. ¿Dónde sería el centro de gravedad? Aproximadamente la mitad, ¿cierto? Y así, entonces, ¿de qué va a depender el centro de gravedad básicamente? Va a depender de la forma geométrica del cuerpo. Muy bien, entonces tenemos que el ser humano, vamos a determinar el centro de gravedad supuesto en el centro del cuerpo. Supuesto digo porque lo vamos a calcular. No va a estar exactamente en el centro, sino va a estar a una distancia X de la cabeza o a una distancia D menos X de los pies. Entonces lo que el día de hoy es, se van a ustedes acostar aquí en esta tabla y van a colocar su cabeza a la altura de la balanza, que vamos a llamar masa 1, y a esa le llamaremos masa 2. Lo que mide la balanza es la localización de su cabeza. Bueno, yo le puedo llamar masa de la cabeza. No significa que la cabeza tenga esa masa. No se van a equivocar, ¿ya? La ubicación de la cabeza tiene que ser debajo de la balanza. No por afuera ni más acá, sino debajo de la balanza. Igual acá, los pies no tienen que estar colgando. Y tampoco tiene que ser una persona chiquita. Sino tienen que mover la balanza para que lo calibren primero. Entonces ya tendrían la masa 1, la masa 2. ¿Cuántas veces van a repetir la medida? 5 veces. ¿Ya? Ahora, para que ustedes midan entre una y otra medida, primero tienen que medir, pues, ¿no? La persona que va a hacer. ¿Me dejo entender? O sea, primero calibren, vean que la balanza esté debajo, que sus pies esté debajo de la balanza y la cabeza igual. Luego de ello, una persona se para allá, un estudiante se para allá y otro acá. Ambos encienden las balanzas. Y después que ambos encienden las balanzas, recién la persona va a subir, el estudiante va a subir acá. ¿De acuerdo? Una vez que sube, la persona tiene que estar con sus manos pegadas al muslo. Tiene que estar bien abrochado su bata, tiene que estar ahí hasta que lo midan. Una vez que ya transcribe el dato de las dos balanzas, la persona se para y estas dos van a bajar a cero, ¿cierto? Porque ya están taradas las balanzas. Entonces, nuevamente sube. Antes de que se apaguen, debe subir. Si se apaguen, ya ni se suba, mejor nuevamente enciéndanlas y luego nuevamente sube para el siguiente dato. 5 veces, ¿de acuerdo? Déjame entender, 5 veces. ¿Ya? En la última vez que va a tomar, ahí sí le van a medir su talla. Pues voy a subir un poquito más arriba. Ya está. Entonces vamos a tener 5 medidas, M1, M2 es la primera medida, luego siguiente medida se para y luego se acuesta, segunda medida, M1 y M2 5 veces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cabezas y pies, ¿no? Sí, cabeza para allá o al revés, no hay problema. M1, M2. Igual, es igual, el examen yo te puedo cambiar cabeza para acá y pie para acá. Es lo mismo. Para acá. Bien, listo. Pero siempre el objetivo es determinar el centro de gravedad o de la distancia de la cabeza al cuerpo. Muy bien, entonces van a comenzar a rellenar su tabla. Hasta aquí ya lo rellenaron. Listo. Pero el objetivo es determinar X. ¿Qué significa delta de M? Delta de M, ya van a examen la próxima semana. El promedio. No es promedio, ¿qué es delta de M? Es la incertidumbre que me va a generar las balanzas.
Ahí está, esta es la misma marca que decía, eso lo he escrito acá. Incertidumbre, eso se queda por acá. Comparten los 5 datos que es la misma balanza, la misma marca. ¿Qué vendría a ser D? ¿Qué vendría a ser D? D vendría a ser la distancia que hay desde la cabeza hasta los pies. En otras palabras, es la talla. Esta es la talla. ¿Y delta de D qué vendría a ser? La incertidumbre de la winch o del talímetro, si ustedes llaman el talímetro, lo mismo que tienen que sacar su incertidumbre. Bien, una vez que han rellenado estos datos, más abajo les voy a enseñar cómo van a calcular este equilibrio. ¿Ya? En mi función mía no es determinar sino ustedes tienen que hacerlo. Sin embargo, les voy a explicar cómo se hace. Ya, entonces ya tenemos M1, M2, delta de M, que está ahí en la balanza, la estatura en metros de la persona, y el delta de D, que es la incertidumbre del ovillo. Estos son los elementos esenciales para calcular el X. Listo. ¿Cuál es, profesor, el valor de X? Aquí lo tienes. Este es el valor de X. Acá está X. Aquí está X. Medido en metros. Profesor, ¿y esta fórmula de dónde sale? Se lo dije la semana pasada. El mismo tema de la semana pasada que se tocaba. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Torque y equilibrio. Para aplicar las ecuaciones de momento o de torque, y este será el resultado. Es producto de aplicar el torque. Y aquí está donde ustedes me preguntan cuál es el sentido de la práctica. Era descriptivo la semana pasada. Hoy vas a aplicar con datos. El mismo fundamento teórico. Y eso es lo que voy a revisar en la práctica el día de hoy. Fundamento teórico. Muy bien, entonces, ¿qué vendría a ser D? ¿D qué vendría a ser? La estatura de la persona, masa localizada en los pies, masa localizada en la cabeza y masa en los pies. Muy bien, vamos a hacer un ejemplito. De cómo sería SX. ¿Ya? Bien, voy a borrar los datos que eran del grupo anterior. Vamos a poner aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ustedes deben agregar aquí. Deben agregar lo que tienen otra tabla en todo caso. ¿Ya? Yo le agrego ya porque estoy explicando. ¿No? Y ustedes se agreguen. Yo le pongo X o Y porque voy a calcular aquí los centros de gravedad. ¿Ya? Muy bien. Supongan que en la cabeza ha arrojado 35.6 y el M2 de los pies ha arrojado 31.2. Siguiente dato, 36.1 y acá ha arrojado 30.3. ¿Ya? Un ejemplo nada más, un ejemplo ficticio. ¿Cómo lo van a hacer? Ya subieron y ya bajaron. M1 y M2 está arriba. Le voy a explicar con todos datos. ¿Cómo sacamos el primer dato? ¿De cuánto es la distancia? Vamos a suponer que la distancia de la persona es 1.75 por... ¿Cuánto vale M2 del primer rato? 31.2. Abajo sería la suma de quién? 35.6 por 31.2. Ya está, y este es un resultado. ¿Está bien? Ya, es el primer dato que va a caer. Este dato va acá. El primer dato. O sea que este 1 corresponde a este primer dato. Dato número 2, este dato de acá. Entonces, ¿quién sería? 1.75 por cuánto? Por 30.3. M2, 30.3. 30.3. Acá abajo sería 36.1 más 30.3. Y así van a calcular hasta qué número? Sí. ¿Hasta el número? Sí, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes van a calcular el promedio, porque acá tenéis el promedio. Vas a sumar esos 5 datos. Da 1, 2, 3, 4, 5. Voy a sumar estos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Los sumo, los 5. Lo divido entre 5. ¿Qué vendría a ser esto? Este vendría a ser ¿qué? El centro de gravedad promedio. Entonces, ustedes van a dar su centro de gravedad de la persona medido es igual al promedio, a lo que
acabas de calcular, más o menos, ¿quién vendría a ser ahora este de acá? ¿Quién vendría a ser esta ahora? La incertidumbre. Ahora, para que determine la incertidumbre, ¿qué tipo de medida es esta de acá? ¿Directa o indirecta? ¿Qué tipo es? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, porque no estamos midiendo el centro de gravedad con un instrumento, sino con una fórmula. ¿Ya? Muy bien, entonces, este delta de X, profesor, obviamente que ambos están en unidades de metros. ¿Cómo se calcula esto? También está más abajo. Más abajo. ¿Ya? Esto entonces ya saben ustedes medir estas incertidumbres. ¿Ya? Esto está, lo mismo que se aplicaba en la semana 1. Lo mismo que han hecho en la semana 1 van a aplicar acá. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí están las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones para calcular el delta de X. ¿Qué está ahí? Delta de X, delta de X. Delta de M1, ¿quién es? Ahí lo tienen. Delta de M2, ¿quién es M1? El promedio de M1. ¿Quién es M2? El promedio de M2. Aquí lo único que tienen que saber es que este X que está acá, que lo ven chiquitín aquí, este X, es el X promedio, este X. Este es el X. X promedio es este X que está acá. Es el mismo. ¿Ya? ¿Qué más? El delta de M1 sale de ahí, el delta de M2 sale de ahí, M1 y M2 es el promedio, igual. ¿Este de quién es? Este D. ¿Quién es este D? La talla. La talla, muy bien. ¿Y este delta de D? Ah, la incertidumbre de la winch. ¿Está bien? Ahí termina. ¿Listo? Entonces, este dato te va a salir un número y más abajo tienes que armar la medida. Yo ya les puse aquí en mi pizarra, ya lo puse. Simplemente tienes que armar. Entonces, ¿quién es este X raya? Este X raya es este X promedio. Es lo mismo. Son iguales. X raya o X es igual a X promedio. Es lo mismo. Listo. Entonces, esta fórmula de aquí, esta medida tiene que ir a este recuadro aquí. Pero bueno, esta es la guía nada más. Tienen que darle el informe de acuerdo al formato que les he pasado. Ya está. ¿Alguna pregunta? Esta es toda la práctica que vamos a hacer. No me sacan incertidumbre de la wincha. ¿Ah? La incertidumbre de la wincha. En tu primera práctica está. Tienes que consultar tu primera práctica. Ahí está cómo se saca. ¿Cómo se saca? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Llaman al examen. Es la unidad mínima de la escala en la wincha o acá en este tañímetro. ¿Cuál es la unidad mínima en este caso? ¿Cuál es la unidad mínima de esto? En todo lo que hay en el mundo, esta wincha es la unidad mínima, es el milímetro. Cuando la escala es análoga, tiene que medir allá es el milímetro. La teoría dice que tienes que dividirlo entre 2 y luego tienes que convertir a qué. ¿A qué está trabajando? ¿Con qué está trabajando? Tienes que estar trabajando en metros, tienes que pasarlo a metros. ¿Me deja entender? Sería 0,5 milímetros, eso convertido a metros. Ese es tu delta de D. Básico para el examen, así que ya está. Ahora, y para finalizar, con eso ya me siento a corregir y cualquier consulta me hacen saber, por favor. Esta fórmula de aquí, ¿con qué sale? Esta fórmula de aquí sale con el tema que hemos hecho la semana pasada. Ustedes han puesto, ya profesor, no rota porque la sumatoria de momentos es igual a 0. Esto es lo que se aplica para que te dé esta fórmula de acá. ¿Ya? Eso es todo lo que les quería decir. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a...? Hay dos. Claro, ahora sí nos vamos a organizar. Tenemos un equipo por allá y otro por acá. Así que son 4 grupos. Por favor, tienen que esperar los 2 grupos. Esperen hasta que terminan. Son 5 grupos. Entonces esperen, porque al toque van a tomar sus datos. 5 o 10 minutos ya están sus datos. Ya, 5 o 10 minutos ya está. Luego pasa el otro grupo. Donde se van a demorar es en hacer los cálculos. Ya. Bien, ¿qué hojita me van a entregar? Ya saben que es la primera hojita, ¿ya? La primera hojita van a entregar, esta de aquí. Ahí está, esa es la primera hojita que van a entregar. Tienen que entregarme el nombre del equipo, sus M, sus delta M, sus D y sus delta M. Además, el resto que les acabo de explicar, pueden ir trabajando de una vez aquí. Lo que no entienden me dicen, profe, ¿y este cuál es? ¿Por dónde es? ¿Ya? Pero recuerden,
todo esto de aquí, los deltas ya se han visto en la primera práctica, en la primera y en la segunda práctica. Ya, de todas maneras, sí, yo voy a responder sus preguntas. Listo, ahora sí, pueden empezar. ¿Ya? Ahora sí, jóvenes.